a este congreso que bajo el lema Transformando la educación médica para una mejor atención en salud está inmerso en los 60 años de ASCOFAME. Les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de apertura, desde que sin duda a partir de este momento será su congreso. También a la 21ª Conferencia Panamericana de Educación Médica de FEPAFEM, al Foro de la Federación Mundial de Educación Médica, WFME. Les damos también un saludo a las delegaciones de México, Brasil, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Chile y demás países que nos acompañan hoy. Los grandes cambios en la práctica profesional de los médicos, tanto generales como especialistas, y los procesos de prácticas globalizantes que incorporan múltiples actores en la atención de salud y un ejercicio dentro de los sistemas en este sector generan inquietudes que tienen que ver con la transformación profesional y la forma como ella debe adecuarse a los cambios políticos, económicos, sociales y a la globalización por la que atraviesa el mundo de hoy. La práctica de una medicina institucionalizada, corporativa e intermediada establece retos a la formación médica en cuanto a los aspectos de profesionalismo, humanización, trabajo en equipo y búsqueda permanente de la calidad. Adicionalmente, en el contexto colombiano, estamos en la búsqueda de cómo aportar desde la educación a lograr un modelo de salud más equitativo, eficaz y seguro dentro de los lineamientos de la política y el modelo propuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social. Es allí en donde la educación médica encuentra un espacio de desarrollo orientado a dar respuesta a las necesidades de formación de nuestros profesionales de la salud, lo cual constituye la pretensión central de este Congreso Mundial de Educación Médica. Se busca que a través de la participación de invitados y expertos nacionales e internacionales se puedan identificar las estrategias para que nuestros profesionales estén en la capacidad de participar en la atención en salud centrada en el paciente y en la comunidad más que en los hospitales. Identificar buenas prácticas y experiencias en educación en equipo, de equipos interprofesionales en salud en Colombia, en la región y por extensión en el mundo entero. Reconocer nuevas formas de abordar la calidad en las facultades, en las escuelas de medicina. En este contexto, esperamos que todos ustedes encuentren en las diferentes intervenciones y en las reflexiones y discusiones que puedan derivarse de las mismas elementos de cambio que aporten a la calidad de nuestros médicos en formación. Sea esta la oportunidad de agradecer el apoyo de las facultades miembros a ASCOFAME, miembros de ASCOFAME, a los patrocinadores que han hecho posible la realización de este evento y especialmente a todos ustedes por su asistencia. Para dar inicio a este acto, los invitamos a ponernos de pie y a escuchar las notas de nuestro himno nacional. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derraman las auroras de su invencible luz, la humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Pueden sentarse, por favor. Queremos agradecer la presencia de los doctores y los invitamos, por favor, a pasar aquí a este set. Al doctor Iván Darío González Ortiz, viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud y Protección Social. Bienvenido, señor viceministro. Al doctor Ricardo León Borges, presidente de la Federación Panamericana de Facultades de Medicina, FEPAFEM. Bienvenido, se puede sentarse, doctor González. Al doctor David Gordon, presidente de la Federación Mundial de Educación Médica.
Y a nuestro anfitrión, al doctor Gustavo Adolfo Quintero Hernández, presidente del Congreso Mundial, de este Congreso Mundial de Educación Médica y también presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, que está cumpliendo 60 años. A continuación, se dirigirá a ustedes el doctor Iván Darío González Ortiz, viceministro de Salud Pública. Bienvenido, profesor. Muy buenos días para todos y un saludo muy especial al doctor Gustavo Quintero por esta invitación, un agradecimiento a todos los compañeros, al doctor David, al doctor Ricardo, un saludo también muy especial. Realmente es un gusto estar acá y poder compartir con ustedes alguna reflexión del trabajo que venimos haciendo en el Ministerio de Salud en el marco de este Congreso Mundial que busca transformar la educación médica para prestar una mejor atención en salud. Quiero, aparte de saludar a todos, expresar los nervios que tengo de hablar delante de mis profesores. Casi todos los que están acá sentados fueron profesores míos de la Javeriana, entonces uno se pone aquí nervioso, y los amigos. Entonces espero que pueda demostrar que hicieron un buen trabajo, doctor Gómez. Quiero también aprovechar y presentarles un saludo especial a las personas del ministerio que están acá y especialmente al doctor Luis Gabriel Bernal, que le voy a pedir que se levante un momento solo para que lo conozcan. Luis Gabriel es desde hace 2 meses el director de Talento Humano del Ministerio de Salud, médico especializado en medicina familiar, con una maestría en salud pública y una trayectoria importante en educación médica desde la docencia, la coordinación de residencias y la investigación. Este trabajo que venimos desarrollando se enmarca en las líneas que el presidente Duque nos ha dado, que son el emprendimiento, la legalidad y la equidad. Y desde la equidad nos hemos comprometido a hacer un trabajo alrededor de la triple meta, es decir, los mejores desenlaces clínicos o el mejor estado de salud de la población, responder mejor a las expectativas de los usuarios y garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas. Y en el marco de ese trabajo hemos querido con el ministro desarrollar 5 líneas de acción grandes, una de visión de largo plazo, donde eventos como este son esenciales para entender cómo lo que hacemos hoy tiene un espejo en el largo plazo con la educación que impartimos a nuestros médicos y futuros médicos, pero también en la calidad de los servicios. Este es un país que se ha concentrado en incrementar sus coberturas en los últimos 25 años, y al incrementar las coberturas ha utilizado palabras como eficiencia, volumen, costo, pero ha dejado de lado la calidad y hay que volverlo a poner en la agenda. Por supuesto, dentro de esas 3 líneas está la salud pública. Nosotros arrastramos la cabeza del desarrollo y arrastramos también la cola del subdesarrollo y nos movemos entre las enfermedades crónicas no transmisibles en las grandes ciudades, pero también entre las enfermedades infecciosas en nuestros territorios más olvidados. Y tenemos una epidemia de dengue ahorita que está, digamos, retándonos en muchos sentidos, pero tenemos también un problema grande de cáncer. Entonces, en ese mundo de paradojas nos encontramos y esos son los médicos que debemos formar. La 4ª línea de trabajo es la del talento humano y queremos salirnos de lo que se viene haciendo y tratar de proponer cosas distintas y esperamos tener el tiempo para hacerlo. Y la última línea, deliberadamente, es la de la sostenibilidad financiera, porque pensamos que si hay una buena visión de sistema, hay un buen acuerdo social, si trabajamos con calidad, si nos enfocamos en la salud pública y desarrollamos el talento humano, vamos a lograr que el sistema sea sostenible hacia adelante. Queremos
hacer esta reflexión a la luz de lo que venimos encontrando y trabajando en el ministerio. Y quiero contarles dónde nos encontramos nosotros con profesionales de salud desde este ministerio. Nos encontramos con ellos cuando visitamos los hospitales de este país. Visitamos más los públicos que los privados, pero a veces vamos a los privados también, y ahí nos cruzamos con los médicos. Nos encontramos con ellos cuando afrontamos temas de salud pública. Ayer era el Día Mundial de la Tuberculosis. Estábamos cerrando una misión de sarampión de la Organización Mundial de la Salud. Hemos venido trabajando en temas de salud mental. Y cuando abordamos temas de salud pública, nos encontramos con los médicos. Pero también nos encontramos con ellos cuando revisamos la base de formulación del MIPRES y encontramos la formulación desde los médicos. Y nos encontramos con ellos recién graduados, cuando van a pedir sus cupos para hacer el servicio social obligatorio. Y nos encontramos con ellos en el diálogo con entidades como Ascofame, en el diálogo con las sociedades científicas, en el diálogo con los gremios médicos. Ahí nos encontramos con médicos, es decir, desde acá tenemos una visión amplia de lo que significa hoy ser médico en Colombia. Y queremos contarles algunas de las cosas que hacemos, que hemos preparado con Luis Gabriel y con el equipo, por petición del ministro Juan Pablo Uribe, que no pudo estar hoy acá físicamente, pero está de corazón. Lo primero que hemos hecho, y no lo hacemos hoy, lo hemos hecho en los últimos 7, 8 meses, es resaltar el esfuerzo de cada día del talento humano. El talento humano en salud en los últimos 25 años ha recibido una cantidad de presiones, empezando por la presión de los servicios. Pasar de una cobertura de menos del 20% a una cobertura como la de hoy, de más del 95%, hace que los servicios se hayan congestionado de una forma importante, y esa presión la recibe el talento humano. Y también recibe la frustración de un servicio que no siempre responde a la expectativa de las personas. Entonces recibe las cirugías que se aplazan, recibe el medicamento que no llega, recibe la cita que se demora. Toda esa presión la recibe el talento humano. Y recibe también una presión económica que lo obliga a determinar con cuidado cada actividad que hace, en algunos casos de formas ilegítimas, presionándolo a tomar decisiones que no quisiera tomar. Y recibe también la frustración de una sociedad que no está encontrando respuesta en los sistemas de salud. Pero no importa que reciba todas esas cosas. Todos los domingos a la 1 de la mañana, los 24 de diciembre, el 1 de enero, siempre hay un médico, una enfermera, siempre hay alguien que está dispuesto a atender a una persona enferma, accidentada, infartada, que llega a un servicio de urgencias, que está en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, eso es lo primero que hemos hecho en estos 6 meses, reconocer el valor del talento humano, de los profesionales, los médicos, las enfermeras, las nutricionistas, etcétera, de los técnicos y de los auxiliares de salud, que todos los días se la juegan por ayudar a construir un mejor país. En el marco de eso, venimos trabajando en el ministerio en 2 frentes de trabajo importantes. Uno es la reglamentación de la ley de residentes, donde quisiéramos poder trabajar en 3 frentes. El primero de ellos es dejar sembradas las semillas de un sistema nacional de residencias médicas, un diálogo que queremos construir con ustedes y que creemos que excede el alcance de la ley. Es decir, creemos que ahí es donde toma más sentido la ley. Pero también queremos reglamentar todo el tema de la compensación a los residentes, del apoyo que vamos a darle a los residentes como país. Y ese es un reto enorme, y lo pongo sobre la mesa porque es enorme. Nosotros aspiramos a acortar los 3 años que nos da la ley y a poder estar reconociendo en el menor tiempo posible al 100% de los profesionales. Esa es nuestra aspiración y ese es nuestro compromiso, y es el que hemos adquirido. Sabemos que no hay plata y las peleas con Hacienda van a ser duras en ese sentido, pero nuestro compromiso es ese, y no podemos menos que aspirar a general para llegar a sargento. Entonces tenemos que empezar con la convicción de acortar esos 3 años y lograr cuanto antes el 100% de cobertura, y vamos a trabajar en ese frente. Y lo tercero que queremos trabajar, y lo hemos hablado con el doctor Quintero y con algunos de ustedes, es el no permitir que esta ley se vuelva un campo de batalla
entre las facultades y los hospitales universitarios. La salud no debe ser un campo de batalla de nada. La salud debe ser armónica, como debe ser la prestación de servicios. Entonces, queremos evitar esa batalla, queremos evitar confrontaciones, queremos alinear los incentivos, los intereses y la cadena de valor en la formación de los estudiantes, desde la academia, pasando por los escenarios de práctica, los hospitales y luego los escenarios laborales. Esa alineación y ese diálogo es el que queremos construir cada día con todos ustedes. Si me salgo del ámbito, digamos, del talento humano y me paro desde la realidad de nuestro país, Colombia hoy tiene 932 hospitales públicos, de muy diferentes calidades. Y el 7 de agosto, el día que empezó el gobierno, encontramos 8 hospitales que no prestaban servicios de salud. Entonces desarrollamos un programa que se llama el Programa de Acción Inmediata en Hospitales. Y escogimos esos 8 hospitales y empezamos a trabajar en infraestructura, en dotación, en gestión, en liquidez, en la prestación de servicios de salud y a concentrarnos en el talento humano, a entender dónde estaba el talento humano de esos hospitales. Y encontramos que esa amplia dispersión en la calidad de la prestación de servicios de esos hospitales, algunos acreditados y otros que escasamente son capaces de abrir sus puertas cada lunes, pasa por la calidad de la educación médica también. De las 62 facultades de medicina, de programas que hay en Colombia, solo 29 de ellos están acreditados y yo creo que ahí hay un reto enorme hacia adelante. No es solo el volumen de médicos. Según nuestros cálculos, hoy estamos en alrededor de 22 o 23 médicos por cada 100.000 personas. Los últimos datos oficiales que tenemos hablan de 20, pero hay alrededor de 103.000 médicos en Colombia y el DAN está terminando de cuadrar el censo. Entonces, mal contado, estamos entre 20 y 22 médicos por cada 100.000 habitantes. Necesitamos más médicos, estamos muy por debajo de lo que se requiere, pero el volumen no nos puede llevar a la ligereza de formarlos sin la calidad que se requiere, y yo creo que esa es una labor que entre todos podemos abordar. Necesitamos también que esos médicos no se queden en las 6 ciudades donde se están quedando. Necesitamos crear incentivos para que vayan a las regiones donde los médicos llegan en avión y se cuentan por horas, no por días, no por semanas. Esos son 2 retos grandes que encontramos en nuestro programa de iHospital, y necesitamos dignificar el trabajo de los profesionales de la salud, y por eso estamos con el esfuerzo de recoger intentos que se han hecho hacia atrás para desarrollar un nuevo estatuto laboral. Esa intención tenemos, hemos venido trabajando en ella y esperamos en el segundo semestre de este año poder llegar al Congreso con un nuevo estatuto laboral que flexibilice, fortalezca y dignifique el trabajo de los profesionales de salud en Colombia. Ese programa no es un programa aislado, el programa de hospitales. Nosotros encontramos el mandato que nos dejó la ley estatutaria. Y a partir de ese mandato hemos venido haciendo una evaluación de cómo podemos recoger y construir sobre lo que se había construido. Y encontramos un modelo de atención integral en salud que tiene una solidez técnica y conceptual relevante, importante, pero que a la hora de implementarlo en los territorios deja profundas brechas entre uno y otro territorio, porque lo que este país es una compleja paradoja de responsabilidad política centralizada, pero responsabilidad de ejecución descentralizada. Entonces el Ministerio de Salud es de alguna forma un técnico de fútbol que se para al borde de la cancha, instruye, grita, da órdenes, etcétera, pero los goles no los mete el ministerio, los goles se meten en los territorios, los gobernadores, los alcaldes, los secretarios de salud departamentales. Y es un ministerio que se para por silos. Nosotros no tenemos grupos etarios, no tenemos géneros, lo que tenemos es tuberculosis, chagas, hipertensión, hospitales, ¿sí? Son silos de conocimiento. Entonces, a la hora de llegar a los territorios, encontramos esas 2 dificultades: el conflicto entre la centralización y la descentralización, y la forma de llegar de manera efectiva a brindar asistencia técnica. Y con el diagnóstico que hicimos los primeros meses,
Estamos migrando a un modelo de atención primaria que se basa conceptualmente en la política de atención integral en salud que nació de la ley estatutaria. Ese modelo recoge los elementos principales a través de 8 líneas: la prestación de servicios, el aseguramiento, la salud pública, el talento humano, por supuesto el enfoque intersectorial, el enfoque diferencial, la financiación y la gobernanza, entendida como el fortalecimiento de la autoridad sanitaria regional. Y en ese modelo de acción integral territorial, a través de esas 8 líneas, para responder a un país descentralizado, para recoger lo que nos dejó la ley estatutaria y la política de atención integral en salud, hemos llegado a los territorios de 32 departamentos y 5 distritos. Y vendría un tercer mensaje. Si el primero es la necesidad de avanzar en calidad desde la formación, el segundo la responsabilidad que tenemos de dignificar el trabajo, el tercero es la necesidad, doctor Quintero, de alinear lo que estamos formando con lo que estamos necesitando. Y yo creo que ahí hay una gran desalineación. Una cosa es lo que el país necesita y otra es la educación que estamos impartiendo. Nosotros seguimos concentrados en todo lo que arrastra la alta complejidad. Seguimos concentrados en hospitales de alta complejidad porque son más complejos. Ustedes nunca abren un titular de un periódico que dice: es que se quebró el hospital de primer nivel de la comunidad de Santa Marta a 45 minutos de Mitú en Baupés. Eso nunca va a salir en el periódico. Se quiebran son los grandes hospitales universitarios, que son presos de politiquería en algunos casos, y eso sí hace noticia. Pero el primer nivel, donde estamos cerca a las casas, ahí no estamos llegando. Y yo creo que muchos de nuestros escenarios de práctica siguen siendo escenarios de práctica de alta complejidad, y se nos olvida que el médico general es principalmente un jugador de baja complejidad. Entonces, como decía algún profesor, y perdón lo coloquial, salimos preparados para administrar un goteo de dopamina en cuidado intensivo, pero no sabemos tratar los piojos en el embarazo, y nos cuesta trabajo devolvernos a entender que como lo decía el doctor Quintero a principio de semana, ese divorcio que existe realmente requiere un análisis de cómo estamos y dónde estamos formando a nuestros médicos. La alta complejidad es atractiva desde muchos puntos de vista, la baja complejidad lo es menos, y por eso necesitamos desarrollar incentivos para que se queden allá. El médico general ha venido perdiendo su valor por una sociedad que separa desde la especialización y desde la atención a la enfermedad. Y yo creo que tenemos que repensar el rol del médico general. Quedarse como médico general debe ser una vocación viable y factible, y no la secuencia de una larga cadena de intentos por volverse especialista y una frustración enorme de no lograrlo. Necesitamos crear el escenario para que el médico general se sienta a gusto, sea reconocido y pueda desarrollar el trabajo que necesitamos que desarrolle. En ese reto, y quiero insistir en eso, los escenarios que usamos usualmente son escenarios donde recogemos la parte desarrollada del país, recogemos la enfermedad crónica no transmisible. Colombia se ha vuelto experto, diría yo, en el manejo de la hipertensión, de la diabetes. Todavía nos cuesta trabajo diagnosticar temprano el cáncer, pero sabemos manejar artritis, sabemos manejar temas neurológicos. En cambio, en el campo, lo que estamos viviendo esta semana es un brote de 18 personas con Chagas en el Meta. Y sí que es difícil llegar y encontrar médicos que sepan manejar Chagas, médicos que sepan recoger la tuberculosis. Este fenómeno migratorio que nos afecta, la tuberculosis va resurgiendo, y todavía encontramos médicos que no saben recoger la tuberculosis y atenderla en sus diferentes temas. Entonces, creo que debemos buscar cómo la evolución de la tecnología no nos hace perder de foco el centro de la formación y el centro del servicio. Creo que hemos pasado de la anatomía a la filosofía y vamos migrando a pasos agigantados hacia la genética. Y a medida que nos volvemos más específicos en el detalle de la molécula, tenemos que volvernos más grandes y profundos en el sentido humano de la condición de los seres que atendemos.
Ese enfoque humanístico debe ser fundamental para ayudarnos, y por esa razón la tecnología y el desarrollo han ido inclinando el conocimiento hacia el lado duro de la balanza. Hace poco tuve la oportunidad de ver los robots que reemplazan con algoritmos el conocimiento médico, los múltiples sistemas de soporte de decisión clínica. Y yo no podría decir que estoy en contra del desarrollo tecnológico, pero si nos seguimos inclinando hacia el lado duro de la balanza, hacia el lado del conocimiento científico de la molécula cada vez más detallada, y perdemos de vista el enfoque humanístico del médico integral, que es capaz de entender que al frente hay una persona y no una mitocondria fallando, vamos a perder la guerra y vamos a terminar totalmente sometidos a los instrumentos y vamos a perder esa batalla. Es así la que hay que luchar, que es contra la pérdida del sentido humano de la profesión. Yo creo que hay que recogerla, hay que volver a educar en valores y en el humanismo, ¿sí? Como yo lo voy viendo, y perdónenme si soy atrevido, el conocimiento rara vez es un fin en sí mismo. Es sobre todo un instrumento para servir a la humanidad y para servir a otros, y por ende exige que podamos comprender al otro. Voy a ir cerrando esta reflexión alrededor de los desequilibrios que hemos encontrado, y esos desequilibrios son en todo. Hay un desequilibrio, doctora Liliana, entre la plata y la salud. Hay un desequilibrio entre los medicamentos y los recursos. Hay un desequilibrio entre las necesidades territoriales y lo que hacemos en las ciudades. Pero hay sobre todo un profundo desequilibrio entre la autorregulación y la regulación. Entre más desregulados estemos, más intentaremos, sin éxito, fortalecer la regulación. Pero la regulación no existe porque nunca podrá invadir el terreno de la autorregulación. Y ese es el principal equilibrio. En cualquier relación con el ministro Juan Pablo empezamos diciendo, hay desequilibrio, autorregúlese. No importa si estamos hablando con un hospital, no importa si estamos hablando con la industria farmacéutica. Pero hoy quiero decirlo en el sentido médico de la palabra. La autonomía tiene una contracara en la moneda, que es la autorregulación, y a veces la estamos perdiendo. Y a veces quedamos capturados en debates profundos alrededor de los recursos. Y voy a decir una frase que me ha dolido, es que con los que nos pagan, ¿cómo no aceptar tal o cual incentivo? Es que nosotros gastamos mucho en educación y entonces tengo derecho a retribuir lo que invertí a través de tal o cual práctica. Eso no es la mayoría, pero no puede volverse la mayoría. Ahí hay que volver a la esencia y hay que tratar de crear conciencia en la autorregulación para retomar la libertad de la práctica y la actuación. Los medicamentos son un buen ejemplo. ¿Cuándo formularlos? ¿Cuándo no? ¿Cuándo la formulación está asociada o alterada por incentivos que no necesariamente podría uno poner sobre la mesa? Cuando la formulación se ve alterada porque el acceso no alcanza a llegarle al paciente al que lo estamos formulando. Yo creo que aquí hay la necesidad de crear un sentido colectivo asociado no solo a la autonomía y a la autorregulación, sino a esa autorregulación colectiva desde los cuerpos que ustedes forman y presiden. Acá no nos va a alcanzar solo el individuo, necesitamos fortalecer los tribunales de ética médica, necesitamos fortalecer la educación en valores, necesitamos no perder de vista en medio de tanto aparato y tanto conocimiento que el centro de todo es el valor del ser humano y sus principios. Terminaría con una breve reflexión alrededor de algo que nos ha dolido recientemente, y es cómo todos estos desequilibrios van produciendo en los profesionales, en los técnicos y en los auxiliares un cansancio profundo, una fatiga. Y cargados a los temas que tienen que atender, va desgastando la capacidad de responder con fortaleza a los retos que tienen. Dicho de otra forma, no podemos perder de vista la salud mental de nuestros profesionales, técnicos y auxiliares.
La presión que están teniendo hoy es dramática. La confusión entre la mitocondria y la persona que tienen al frente es profunda. La presión desde muchos lados en la economía y la ausencia de majestad en el rol que juegan en la sociedad los quiebra. Y entonces necesitamos, desde que empiezan su formación, enseñarlos a cuidarse, no solo en el balance de la autorregulación y la regulación, sino en el balance del cuerpo, de la mente, de lo espiritual, para que puedan responder esos retos que tienen. Si pudiera terminar, nosotros sentimos que en este Congreso se pueden abordar temas como ampliar las competencias de atención primaria, de lo esencial. Es distinta la atención primaria entendida como básico que la atención primaria entendida como lo esencial. Y creemos, doctor Carlos, que es importante avanzar en ese tema. Necesitamos mayor resolutividad de nuestros médicos generales. Necesitamos competencias en lo que ha sido llamado telemedicina, después telesalud y ahora salud digital. Es imposible vivir sin eso, pero hay que hacerlo de forma correcta. Necesitamos competencias para el trabajo interdisciplinario. Necesitamos una educación interprofesional. Y necesitamos, sobre todo, creo yo, un alto sentido ético, profesionalismo y humanismo. Y en el marco de esos retos que vemos y de esto que queríamos compartir es que celebramos que Ascofam en sus 60 años, con el apoyo de la Federación Mundial y de FEPAFEM, estén desarrollando en Colombia este Congreso Mundial de la Educación Médica para transformarla y lograr que tenga una mejor atención en salud para todos. Muchas gracias.